Vivimos en un mundo donde todo parece estar diseñado para la inmediatez. Pedimos comida desde una aplicación y en minutos está en nuestra puerta. Queremos información y con un clic la tenemos al instante. Si nuestro Internet tarda apenas unos segundos más de lo habitual, nos frustramos. La sociedad moderna nos ha entrenado a desearlo todo ya, sin demora, sin espera. Pero, ¿qué ocurre con las cosas más profundas y valiosas de la vida? El amor verdadero no llega con un clic. Una carrera profesional sólida no se construye de la noche a la mañana. Un árbol no da frutos el mismo día en que se planta. Y la madurez espiritual no se alcanza corriendo, sino caminando, paso a paso, en procesos que muchas veces implican paciencia, silencio y confianza. Aquí es donde aparece el gran desafío: esperar. La espera no es un concepto cómodo para nosotros. De hecho, en ocasiones puede sentirse como una prueba interminable. Esperar un trabajo cuando las cuentas no dejan de llegar. Esperar una respuesta médica cuando el corazón está lleno de ansiedad. Esperar por esa oración que hemos elevado una y otra vez, sin escuchar aún un sí del cielo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras atrapado en una sala de espera invisible, sin saber cuánto tiempo tendrás que permanecer allí. Quizás incluso ahora mismo te encuentres en ese lugar. La Biblia no es ajena a este sentimiento. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo revela un principio poderoso. La espera no es pérdida de tiempo, sino un espacio donde Dios renueva fuerzas, construye carácter y prepara el corazón para lo que vendrá. La espera, en las manos de Dios, se transforma en un proceso de crecimiento. Imagina la vida como un jardín. Cuando plantas una semilla, no te sientas frente a la tierra exigiéndole que florezca de inmediato. Sabes que necesita tiempo, agua, luz y cuidado. De igual forma, nuestras oraciones, nuestros sueños y nuestras promesas requieren paciencia. No porque Dios se retrase, sino porque en el silencio de la espera, Él trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Personalmente, he tenido que aprenderlo en carne propia. Hubo momentos en que pensé que Dios se había olvidado de mí, especialmente cuando buscaba respuestas rápidas y las puertas parecían cerrarse una tras otra. Pero mirando hacia atrás, comprendo que cada demora fue en realidad una preparación. Lo que yo veía como un retraso, Dios lo veía como el momento perfecto para alinear las piezas y llevarme a un lugar mejor de lo que yo podía imaginar. Y aquí está el punto central de esta introducción. La paciencia es una virtud contracultural, pero absolutamente esencial para quienes quieren caminar con Dios. No se trata de cruzarse de brazos y resignarse, sino de una espera activa, llena de confianza y esperanza. Una espera que no desgasta, sino que fortalece. A lo largo de este mensaje, quiero llevarte por un recorrido de 10 pasos donde exploraremos la paciencia, el propósito de la espera, cómo mantener viva la fe y la esperanza, cómo reconocer las bendiciones de Dios y finalmente, cómo vivir una vida de confianza continua en Él. Pero antes de sumergirnos en todo esto, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Y si la espera que tanto te incomoda hoy es, en realidad, el terreno fértil donde Dios está sembrando algo que transformará tu vida mañana? La paciencia es una de esas virtudes que todos reconocemos como valiosas, pero que muy pocos logran practicar con constancia. No es simplemente aguantar o resignarse a que las cosas tarden, sino una postura espiritual que nos invita a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos el proceso. Podemos definir la paciencia como la capacidad de esperar con esperanza activa, sin perder la calma ni la fe en medio de las demoras. Es, en esencia, un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, lo cual significa que no se trata únicamente de una cualidad humana que debemos forzar, sino de una gracia divina que se desarrolla en nosotros a medida que permanecemos conectados con Dios. En la práctica, la paciencia no siempre se siente como una virtud. A veces, más bien, parece una carga. Nos incomoda, nos hace cuestionar y nos confronta con nuestras propias ansiedades. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incomodidad donde se esconde la verdadera sabiduría de la paciencia. Una de las imágenes más claras para entender la paciencia es la de un jardín. Nadie siembra semillas en la tierra esperando que al día siguiente aparezca un árbol frondoso lleno de frutos. El proceso requiere tiempo, cuidado y confianza en lo que no se ve. Primero viene la siembra, luego la espera en silencio, después los brotes pequeños que parecen insignificantes y finalmente el fruto.
Entre cada etapa hay un periodo en el que no parece pasar nada, pero en realidad, bajo la superficie, las raíces están creciendo y fortaleciéndose. Así es también nuestra vida. Hay momentos en los que sentimos que nada está cambiando, que nuestras oraciones no son respondidas o que nuestros sueños se retrasan indefinidamente. Sin embargo, lo que parece silencio es en realidad un tiempo en el que Dios está trabajando en lo profundo, preparando el terreno de nuestro corazón y fortaleciendo nuestras raíces para sostener el fruto que vendrá. La paciencia, entonces, es la capacidad de cuidar ese jardín con fe, regando con oración, abonando con gratitud y confiando en que el crecimiento llegará en el tiempo perfecto de Dios. Uno de los relatos bíblicos más poderosos sobre la paciencia es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y esa promesa parecía cada vez más imposible. Abraham envejecía, Sara seguía estéril y el reloj biológico parecía haberse detenido en su contra. Imagínate esa espera, noches de oración sin respuesta, días de dudas y miradas llenas de cansancio. Sin embargo, la promesa de Dios seguía en pie. Abraham tuvo que aprender que la paciencia no era quedarse de brazos cruzados, sino confiar en que, aunque la lógica dijera lo contrario, la palabra de Dios siempre se cumple. Finalmente, cuando todo parecía humanamente imposible, nació Isaac. La promesa se materializó en el tiempo perfecto de Dios, no en el de Abraham ni en el de Sara. Esa historia nos recuerda que la paciencia no significa que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que está preparando el escenario para mostrarnos su fidelidad de una manera que nos deje sin duda alguna de que Él es el autor de nuestra bendición. Muchas veces confundimos paciencia con inacción. Pensamos que ser pacientes es simplemente esperar sin hacer nada. Pero la paciencia bíblica es distinta. Es una espera activa. Es orar mientras confiamos. Es trabajar mientras seguimos creyendo. Es mantener el corazón agradecido incluso cuando no vemos resultados. La paciencia es como ese agricultor que, aunque sabe que la cosecha no vendrá de inmediato, sigue levantándose cada mañana para regar, limpiar y cuidar la tierra. Sabe que su esfuerzo no es en vano, porque el crecimiento tiene un tiempo divino que no puede apresurarse. En nuestra vida, la paciencia se manifiesta cuando seguimos sembrando amor en medio de una relación difícil, cuando seguimos orando por alguien que parece no cambiar, o cuando seguimos trabajando con excelencia en un empleo que aún no nos da todo lo que esperamos. No se trata de cruzarse de brazos, sino de vivir con fe mientras Dios hace lo suyo. La sabiduría de la paciencia nos enseña que los mejores regalos de la vida no llegan deprisa. La prisa nos roba profundidad, pero la paciencia nos lleva a madurar y a disfrutar de los frutos en su debido tiempo. Si hoy sientes que estás en un periodo de espera, recuerda esto: Dios no está tarde, tampoco se ha olvidado de ti. La paciencia es la forma en la que Él moldea tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para sostener la bendición que aún no ves. Así como Abraham y Sara aprendieron que la promesa se cumple en el tiempo de Dios, nosotros también debemos aprender que la paciencia no es una pérdida, sino una inversión en nuestro crecimiento espiritual. Cada minuto de espera en Dios es una semilla que dará fruto en su tiempo perfecto. Hablar de paciencia puede sonar muy bonito en teoría, pero donde realmente se pone a prueba es en la vida diaria, en esos momentos sencillos y a veces desesperantes que todos enfrentamos. La paciencia no se construye en los discursos, sino en las pequeñas batallas de cada día. Cuando el tráfico no avanza, cuando el internet se cae en medio de una tarea importante, cuando esperamos un resultado médico, o cuando nuestros planes parecen retrasarse sin explicación. Es allí, en lo cotidiano, donde descubrimos si nuestra paciencia es verdadera o si simplemente es una palabra que repetimos sin vivirla. La paciencia diaria es como un músculo. Se fortalece a través del ejercicio constante, en las pequeñas pruebas que parecen insignificantes, pero que nos preparan para los grandes desafíos. Una de las áreas más comunes donde la paciencia se pone a prueba es en la búsqueda de empleo o de oportunidades. Recuerdo una etapa de mi vida en la que necesitaba urgentemente trabajo. Había enviado decenas de currículos, asistido a entrevistas y recibido repetidamente la misma respuesta: lo llamaremos. Esa frase se convirtió en una especie de eco vacío que parecía nunca concretarse. Cada día revisaba mi correo electrónico con la esperanza de encontrar una oferta, pero solo encontraba silencio. Era frustrante. Sin embargo, en medio de esa espera, aprendí algo valioso. Dios no solo estaba preparando un empleo para mí, sino que también me estaba preparando a mí para ese empleo.
Durante ese tiempo de incertidumbre, desarrollé habilidades que nunca hubiera considerado importantes. Fortalecí mi fe en la provisión divina y aprendí a valorar más los pequeños detalles de la vida. Al final, cuando llegó la oportunidad, no fue cualquier trabajo, fue uno mucho mejor de lo que yo había esperado. Y entendí que si me hubiera apresurado en aceptar la primera puerta que se abría, probablemente me habría perdido de algo más grande que Dios tenía para mí. La paciencia, en ese caso, fue el puente que me llevó de la frustración al cumplimiento. La paciencia no siempre se manifiesta en esperar grandes promesas como Abraham o José. Muchas veces se revela en los escenarios simples de nuestra rutina. En el hogar, criar hijos es una de las escuelas más grandes de paciencia. Enseñarles, corregirlos y guiarlos requiere una capacidad de esperar que los procesos de crecimiento maduren a su propio ritmo. Una madre que enseña a su hijo a caminar sabe que no puede forzarlo, debe esperar sus tiempos, sostenerlo, animarlo y celebrar cada pequeño avance. En las relaciones personales, todos hemos experimentado conflictos con amigos, familiares o compañeros de trabajo. La paciencia nos enseña a escuchar más de lo que hablamos, a no responder con enojo inmediato y a dar espacio a que la otra persona reflexione. Proverbios 15:18 dice: «El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla». La paciencia en una discusión puede evitar una herida profunda. En el trabajo, no siempre recibimos reconocimiento inmediato. Muchas veces, la paciencia consiste en seguir haciendo lo correcto aunque nadie lo aplauda. Con el tiempo, la excelencia y la constancia hablan más fuerte que cualquier otra cosa. En la salud, esperar resultados médicos, procesos de recuperación o cambios en el estilo de vida es un terreno fértil para la impaciencia. Sin embargo, cada día de disciplina y esperanza es una semilla que produce frutos a largo plazo. Ser paciente no significa simplemente aguantar hasta que pase el mal rato. Desde la perspectiva espiritual, la paciencia es una forma de disciplina. Cada vez que elegimos esperar con calma, estamos fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Cada vez que decidimos no desesperarnos, estamos diciendo: «Señor, confío en que tú estás en control, aunque yo no vea todavía lo que está pasando». Un ejemplo bíblico que refleja esta práctica es el del pueblo de Israel en el desierto. Pasaron 40 años en un proceso de espera antes de entrar a la tierra prometida. Para muchos, ese tiempo parecía una pérdida. Pero en realidad era un proceso necesario para que fueran transformados de esclavos a un pueblo libre y preparado para recibir herencia. La paciencia, en este caso, fue la herramienta que Dios usó para moldear a toda una nación. Piensa en un semáforo en rojo. Cuando estamos apurados, ese minuto de espera puede parecer eterno. Sin embargo, el semáforo cumple un propósito: evitar accidentes y ordenar el tráfico. Si todos ignoráramos la luz roja por impaciencia, el resultado sería el caos. En la vida ocurre lo mismo. Muchas veces, Dios nos detiene en un semáforo rojo, que parece injusto o innecesario, pero en realidad está protegiéndonos, alineando circunstancias o evitando que avancemos hacia un desastre. La paciencia, en este caso, es confiar en que si el semáforo está en rojo, es por nuestro bien. Primera oración constante: empieza el día pidiendo calma y sabiduría. Una simple oración puede cambiar la manera en que enfrentamos los desafíos del día. 2. Respirar y pausar. Antes de responder con enojo o frustración, toma unos segundos para respirar. Muchas reacciones impulsivas se evitan con un instante de silencio. 3. Practicar gratitud. La impaciencia surge cuando nos enfocamos en lo que no tenemos. La gratitud nos devuelve la perspectiva hacia lo que sí tenemos. 4. Recordar promesas. Escribir versículos o recordatorios de la fidelidad de Dios puede ayudarnos a mantener la fe en medio de la espera. 5. Valorar los pequeños avances. En vez de desesperarnos porque no llegamos al objetivo final, celebremos cada paso pequeño. Recuerdo una ocasión en que estaba en una fila interminable para hacer un trámite importante. Llevaba más de 2 horas de pie, rodeado de personas igual de frustradas que yo. Mi primera reacción fue de impaciencia y enojo. ¡Qué pérdida de tiempo!, pensé. Pero en medio de esa espera, decidí sacar un libro que llevaba en mi mochila y comencé a leer. Lo que parecía un tiempo perdido se transformó en un momento de aprendizaje y paz. Al final, esa espera se convirtió en un espacio donde encontré algo valioso que de otra manera no hubiera descubierto. Ese día comprendí que la paciencia no cambia las circunstancias, pero sí cambia nuestra actitud frente a ellas.
Cuando cultivamos la paciencia en lo pequeño, también estamos entrenándonos para enfrentar lo grande. Si aprendemos a esperar sin perder la calma en una fila, también podremos esperar con fe en un proceso de sanidad, en una oportunidad laboral o en una promesa de Dios que todavía no vemos cumplida. La paciencia cotidiana nos forma el carácter, nos ayuda a valorar el proceso y nos recuerda que cada día, incluso los que parecen monótonos o difíciles, tienen un propósito en el plan de Dios. La paciencia en la vida cotidiana no es una carga, sino un entrenamiento espiritual. Cada pequeño acto de espera con fe es una semilla que fortalece nuestro carácter y nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando pensamos en la espera, casi siempre la asociamos con frustración, con el sentimiento de estar detenidos en la vida, mientras todo a nuestro alrededor parece avanzar. Sin embargo, lo que rara vez se dice es que en ese mismo espacio de aparente inactividad se esconden algunos de los regalos más grandes que Dios nos da. Es como una sala secreta donde, a primera vista, solo hay silencio y soledad, pero al encender la luz descubrimos que está llena de tesoros. El problema es que casi nunca nos detenemos lo suficiente como para explorar lo que allí hay. La espera, cuando se vive con fe y con propósito, se convierte en un taller donde se forja nuestro carácter. Es ahí donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a detectar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Muchas veces lo que pedimos a Dios no llega inmediatamente, no porque Él no quiera dárnoslo, sino porque sabe que si lo recibimos, antes de tiempo no estaremos listos para sostenerlo. ¿De qué serviría recibir una bendición si no sabemos administrarla? Por eso, cada día de espera se transforma en un entrenamiento silencioso que nos prepara para sostener con firmeza lo que viene. Pensemos, por ejemplo, en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron, fue esclavo en Egipto y pasó años en prisión injustamente. A simple vista, todo parecía un retraso cruel e injustificado. Pero en realidad, ese tiempo de oscuridad estaba labrando en José un carácter firme, una sabiduría profunda y una capacidad de liderazgo que más tarde lo convertirían en gobernador de Egipto. Si José hubiese llegado antes al palacio, sin haber pasado por el pozo y la cárcel, probablemente no habría tenido la madurez necesaria para manejar el poder sin que éste lo destruyera. Su espera, aunque dolorosa, fue el suelo fértil de donde brotó su bendición. Las bendiciones de la espera no siempre son visibles de inmediato, pero se manifiestan en la manera en que aprendemos a valorar lo que recibimos. Cuando todo llega fácil y rápido, solemos darlo por sentado. Pero cuando lo que anhelamos tarda en llegar, nuestro corazón aprende a apreciarlo de otra manera. La espera nos enseña gratitud. Nos enseña a reconocer que cada detalle es un regalo y que nada se nos ha dado por mérito propio, sino por gracia. Esa gratitud es, en sí misma, una bendición, porque nos cambia la perspectiva de la vida. Otra de las bendiciones ocultas de la espera es la sensibilidad espiritual. En el silencio y en la aparente demora, aprendemos a escuchar la voz de Dios de formas que jamás escucharíamos en la prisa. Es como cuando alguien apaga todo ruido en una habitación. Al principio parece incómodo, incluso desesperante, pero después de un rato, nuestros oídos comienzan a captar sonidos que siempre estuvieron ahí, pero que el bullicio ocultaba. La espera es ese silencio necesario para percibir lo eterno. También está la bendición de la fortaleza. Esperar no es un acto pasivo, es resistencia, es entrenamiento del alma. Cada día en que decides confiar, aunque no veas nada, estás fortaleciendo tu espíritu. Es como el atleta que repite una y otra vez el mismo ejercicio sin ver resultados inmediatos, pero que, sin saberlo, está construyendo una fuerza que un día necesitará en el momento más crucial. La espera forja una resistencia interior que ninguna circunstancia externa puede quebrar. Y finalmente, está la bendición de la transformación. Porque nadie que pasa por una verdadera temporada de espera sale siendo la misma persona. Algo cambia en lo profundo. La visión se amplía, los deseos se purifican, la fe se fortalece, la relación con Dios se profundiza. La espera no solo prepara el camino para la bendición, sino que nos prepara a nosotros para recibirla. Y cuando eso sucede, comprendemos que lo que pedíamos al inicio ya no es lo mismo que anhelamos al final. En ocasiones, incluso descubrimos que Dios nos entrega algo mejor de lo que alguna vez imaginamos. Por eso, la espera nunca es pérdida. Es inversión. Es un regalo disfrazado, un proceso que, aunque no lo entendamos en el momento, se revela más adelante como uno de los mayores actos de amor de Dios hacia nosotros. Tal vez ahora mismo no veas nada más que demora y silencio, pero créeme,
En lo invisible se están gestando bendiciones que marcarán tu vida para siempre. Confiar en Dios cuando todo va bien es relativamente sencillo. Es fácil levantar las manos en agradecimiento cuando los proyectos prosperan, cuando hay salud en el cuerpo, cuando el hogar está en paz y las puertas se abren sin dificultad. Pero la verdadera medida de la fe no se revela en los días soleados, sino en las noches oscuras. La confianza continua en Dios se prueba cuando las respuestas no llegan, cuando el cielo parece en silencio, cuando los recursos se agotan y cuando las fuerzas flaquean. Es en ese terreno donde descubrimos si nuestra fe es circunstancial o si está cimentada en lo eterno. Confiar continuamente en Dios significa permanecer anclados a su carácter, no a nuestras emociones ni a las circunstancias cambiantes. Las emociones fluctúan como las olas del mar. Hoy sentimos fe, mañana sentimos duda. Hoy nos levantamos con esperanza, mañana la desesperación toca a la puerta. Pero el carácter de Dios no cambia. Él es fiel, justo y amoroso en todo tiempo. Cuando nos sostenemos en esa verdad y no en lo que vemos o sentimos, la confianza se convierte en un hábito, en un estilo de vida. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron con esa confianza continua. Uno de los más potentes es el del rey David. Antes de ser rey, fue pastor, guerrero y fugitivo. Muchas veces se vio acorralado, traicionado e injustamente perseguido. Aún así, en medio de sus salmos se repite un mismo canto: En ti confío, Señor. David no ocultaba sus angustias, lloraba, se lamentaba y clamaba. Pero al final de cada oración, su corazón regresaba a la certeza de que Dios estaba en control. Esa es la confianza que se renueva cada día, aunque las circunstancias digan lo contrario. La confianza continua también se ilustra en la vida de Daniel. Este hombre fue llevado cautivo a Babilonia, despojado de su tierra, de su cultura y de su libertad. Pudo haberse rendido, pudo haberse quejado, pudo haber abandonado su fe. Sin embargo, mantuvo su confianza en Dios incluso en la tierra del exilio. Cuando decretaron que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel no negoció su fe. Siguió orando 3 veces al día, como siempre lo hacía. Esa confianza inquebrantable lo llevó al foso de los leones, pero también lo llevó a ver cómo Dios cerraba las fauces de esos animales. La confianza continua en Dios no siempre evita las pruebas, pero sí garantiza su compañía y su intervención en medio de ellas. Ahora bien, ¿qué significa vivir esta confianza continua en la vida diaria? Significa decidir cada mañana entregar el control a Dios, aun cuando nuestro instinto humano quiera aferrarse a la certeza. Es reconocer que no siempre vamos a entender el porqué de lo que sucede, pero que aún así podemos descansar en el quién, en quién está de nuestro lado. Significa dar pasos de fe, aunque no tengamos el mapa completo, confiando en que Dios iluminará el camino conforme avancemos. Podemos imaginar la confianza como un puente colgante sobre un abismo. Desde donde estamos, el puente se ve frágil, inestable, y el otro lado parece distante. Nuestro miedo nos dice que es imposible atravesarlo, pero cuando damos el primer paso, sentimos que las cuerdas, aunque se mueven, nos sostienen. Y cuando seguimos avanzando, descubrimos que el puente es más firme de lo que parecía. Así es confiar en Dios. Damos un paso sin ver todo el panorama y en ese movimiento descubrimos que su mano nos sostiene. La confianza continua también requiere memoria espiritual. Muchas veces olvidamos las victorias pasadas y nos enfocamos solo en el problema presente. Pero la fe se fortalece cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho. El pueblo de Israel tenía la costumbre de levantar altares de piedras en los lugares donde Dios se había manifestado, como señal para las generaciones futuras. Cada vez que alguien pasaba por allí, esas piedras recordaban la fidelidad divina. Nosotros también necesitamos levantar altares en nuestra memoria. Recordar la vez que Dios abrió una puerta inesperada, la ocasión en que proveyó lo que parecía imposible, el día en que nos dio paz en medio del caos. Esa memoria nos impulsa a seguir confiando, porque si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Confiar continuamente también significa renunciar al control. Esta es quizá una de las partes más difíciles, porque el ser humano está acostumbrado a planear, organizar y prever. Queremos tener todo bajo control, pero la vida nos enseña una y otra vez que no todo depende de nosotros. La enfermedad llega sin aviso, la economía cambia, las personas fallan, los planes se alteran. En esos momentos, la ansiedad nos consume si creemos que todo recae sobre nuestros hombros.
Pero cuando confiamos en Dios, entendemos que no es debilidad soltar el control, sino sabiduría. Es como entregarle el timón de una barca al capitán más experimentado en medio de la tormenta. Esa entrega nos permite descansar. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. La confianza continua no elimina los problemas, pero sí elimina la carga insoportable de querer resolverlos solos. Cuando dejamos que Dios tome el control, nuestra alma encuentra reposo, incluso en medio de las olas. La confianza continua en Dios no es solo un acto privado, también se refleja en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. Cuando otros nos ven actuar con serenidad en medio de la incertidumbre, cuando nos ven hablar con esperanza en medio de la crisis, están presenciando la evidencia de nuestra fe. Esa confianza se convierte en testimonio. A veces, más que nuestras palabras, es nuestra actitud confiada lo que habla del Dios en quien creemos. Pero, ¿qué hacemos en los días en que la fe se tambalea, cuando la confianza parece agotarse? Es allí donde entra la comunidad de fe. Dios nunca nos llamó a vivir solos. Nos dio hermanos, amigos, familia espiritual para recordarnos sus promesas cuando olvidamos, para levantarnos cuando caemos, para orar por nosotros cuando no tenemos fuerzas. La confianza continua no significa que nunca dudaremos, sino que, aun en medio de las dudas, nos dejamos rodear por quienes nos recuerdan que Dios sigue siendo fiel. Podríamos resumir todo esto en una frase: la confianza continua en Dios es el puente entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Es el hilo invisible que sostiene nuestra vida en medio de lo incierto. Es la llama que no se apaga aunque el viento sople fuerte. Y aunque requiere disciplina y valentía, también es la fuente de mayor paz y seguridad que podamos experimentar. Hoy quizás te encuentres en una temporada difícil, en la que parece que Dios guarda silencio. Tal vez has esperado por una respuesta durante meses o incluso años. Quizás tu fe se ha debilitado y la duda golpea tu corazón cada noche. Pero quiero recordarte algo. Tu confianza no depende de tus emociones, sino del carácter de aquel que nunca falla. Y ese Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy y lo será mañana. Por eso, no te rindas. Sigue confiando. Aunque no veas aún el amanecer, recuerda que la noche no es eterna. Aunque tus manos parezcan vacías, Dios está trabajando en lo invisible. La confianza continua no es un acto aislado, sino una decisión diaria. Y cada día que eliges confiar, aunque no tengas todas las respuestas, estás dando testimonio de que tu vida está sostenida por aquel que nunca cambia. Esa confianza continua, firme y perseverante, es la semilla que da fruto en el tiempo perfecto. No te desesperes si aún no ves la cosecha. Sigue confiando, porque en su tiempo, Dios cumplirá lo que prometió. Si hay algo que incomoda profundamente al ser humano, es esperar. Esperar en la fila del banco, esperar un diagnóstico médico, esperar una llamada importante, esperar que llegue la respuesta a una oración. La espera nos confronta con nuestra ansiedad, con nuestra necesidad de control y con la ilusión de que el tiempo está en nuestras manos. Sin embargo, en el plan divino, la espera nunca es pérdida de tiempo. Es un espacio sagrado donde Dios obra en lo invisible, donde forja nuestro carácter y nos prepara para algo más grande de lo que imaginamos. La vida está llena de periodos de espera que no elegimos. Lo curioso es que, mientras los vemos como interrupciones, Dios los ve como procesos de formación. Es como el capullo de una mariposa. Desde afuera parece inactividad, un encierro silencioso y estéril, pero dentro está ocurriendo una transformación asombrosa. Si alguien abre ese capullo antes de tiempo, la mariposa nunca podrá volar, porque necesita luchar en su encierro para fortalecer sus alas. Así también es la espera. No es un tiempo muerto, es el gimnasio donde Dios fortalece nuestra fe, donde nos prepara para volar más alto. Uno de los ejemplos bíblicos más claros del propósito de la espera es José, hijo de Jacob. Soñador desde joven, recibió de Dios visiones grandiosas sobre un futuro en el que sería líder y sus hermanos se inclinarían ante él. Pero antes de llegar a ese destino, tuvo que pasar por un largo desierto de pruebas. Fue vendido como esclavo, calumniado, encarcelado y olvidado. A los ojos humanos, todo parecía injusto y sin sentido. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban las promesas? Sin embargo, al final, cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a naciones enteras del hambre, pudo mirar atrás y decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20.
La espera de José no fue un castigo, sino el crisol que lo transformó en el hombre que podía sostener una responsabilidad tan grande. El propósito de la espera, entonces, no es hacernos sufrir, sino prepararnos. A veces pedimos bendiciones que, en nuestro estado actual, no podríamos manejar. Es como darle las llaves de un automóvil a un niño de 10 años. El auto es bueno, el destino es emocionante, pero el niño no está listo para conducir. Dios, en su amor, nos hace esperar no porque quiera negarnos la bendición, sino porque quiere asegurarse de que cuando llegue podamos recibirla con madurez y responsabilidad. En nuestra vida cotidiana también experimentamos esta realidad. Tal vez esperaste meses para conseguir ese empleo que parecía inalcanzable, y en el proceso aprendiste disciplina, humildad y perseverancia que hoy te permiten destacar en tu puesto. O quizás has esperado años por una relación sana, y en ese tiempo aprendiste a sanar heridas, a conocerte a ti mismo y a depender primero de Dios. Cada día de espera fue una inversión en tu carácter. La espera también nos enseña dependencia. Si todo llegara en el instante en que lo pedimos, perderíamos la necesidad de buscar a Dios. La espera nos obliga a acercarnos a Él una y otra vez, a fortalecer la disciplina de la oración, a aprender a escuchar su voz en medio del silencio. Así, la espera no solo forma nuestro carácter, sino que también profundiza nuestra relación con el Creador. Otra enseñanza poderosa es que la espera revela nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Dios solo por lo que puede darnos o por quién es Él? El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto esperando entrar en la tierra prometida. Durante ese tiempo, Dios no solo estaba llevándolos a un lugar, sino formando un pueblo que aprendiera a depender de Él, a reconocerlo como su única fuente de provisión. Cada día tenían maná, pero no podían acumularlo. Necesitaban confiar en que al día siguiente Dios proveería de nuevo. Así, la espera los entrenó a vivir de la mano de Dios y no de sus propias fuerzas. El propósito de la espera también está en que aprendamos a soltar el control. Mientras más luchamos por forzar resultados, más frustración experimentamos. Pero cuando entregamos la espera a Dios, encontramos paz. Es como el sembrador que planta una semilla en la tierra. Él puede regarla, puede cuidarla, pero no puede apurar el proceso de germinación. Sabe que bajo la tierra hay algo sucediendo que él no ve. Así debemos confiar en Dios en nuestras esperas. Aunque no veamos nada, Él está obrando en lo profundo. Incluso Jesús experimentó el propósito de la espera. Pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio público. 30 años de preparación para 3 años de impacto. ¿No podría haber empezado antes? Claro que sí. Pero había un tiempo perfecto. Cada momento de silencio y de espera en su vida terrenal formaba parte del plan divino. La espera, por lo tanto, es una escuela invisible donde aprendemos lecciones que no podrían enseñarse de otra manera. Paciencia, perseverancia, dependencia, humildad, confianza. Son virtudes que no se desarrollan en la comodidad, sino en el proceso. Ahora bien, ¿cómo podemos aprovechar al máximo ese propósito de la espera? Aquí algunos pasos prácticos. 1. Establece metas pequeñas en medio de la espera. No te paralices esperando lo grande. Aprovecha el tiempo para crecer en lo pequeño. Aprende una habilidad, profundiza en un hábito saludable, invierte en tu desarrollo espiritual. Segunda hora, no solo pidiendo, sino escuchando. Usa la espera como una oportunidad para afinar tu oído a la voz de Dios. Pregunta, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? 3. Reconoce la belleza del proceso. Así como el oro se purifica en el fuego, tu fe se fortalece en la espera. Cambia la pregunta, ¿por qué? Por ¿para qué? Cuarta, cultiva la gratitud diaria. Aunque la respuesta aún no ha llegado, agradece por lo que tienes hoy. La gratitud abre los ojos a bendiciones que de otro modo pasarías por alto. 5. Mantente activo. La espera no es pasividad. Da pasos de fe, aunque sean pequeños. Un paso diario puede acercarte más al propósito de Dios. En conclusión, la espera no es un enemigo que debemos evitar, sino un maestro que debemos abrazar. No es tiempo perdido, es tiempo invertido en la obra más importante, la transformación de nuestro ser. Y aunque el corazón clame por respuestas rápidas, podemos descansar en la certeza de que Dios nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo, en el momento perfecto, cuando nuestro corazón está listo para recibir lo que tiene preparado. Recuerda, la espera no es un obstáculo, es el puente hacia la promesa. La espera puede ser un terreno fértil para el crecimiento, pero también un campo minado de dudas. Hay días en que nuestra fe brilla como una lámpara en la oscuridad,
y otros en los que esa llama parece reducirse a una chispa frágil que amenaza con apagarse. En esos momentos surge una pregunta fundamental: ¿cómo mantener viva la fe y la esperanza cuando los días se alargan y las respuestas parecen lejanas? La fe y la esperanza son como dos alas de un mismo ave. La fe nos conecta con la confianza en el carácter de Dios, y la esperanza nos impulsa hacia adelante con la certeza de que aún lo mejor está por venir. Si una de esas alas falla, el vuelo se hace torpe. Pero cuando ambas se fortalecen, podemos atravesar incluso las tormentas más intensas. Imagina estar en un barco en medio de un mar embravecido. Las olas golpean, el viento sopla fuerte y la visibilidad es casi nula. En ese caos, el ancla se convierte en tu salvación. Aunque no ves el fondo, sabes que esa pieza de hierro está firmemente aferrada a algo sólido. Así funciona la fe. No siempre vemos lo que Dios está haciendo, pero sabemos que está allí, sosteniéndonos. El apóstol Pablo escribió en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita evidencias visibles. Se nutre de la confianza en el carácter inmutable de Dios. Es un acto de decisión, no de emoción. Si la fe es el ancla, la esperanza es el faro. Es esa luz en el horizonte que nos recuerda que la tormenta no será eterna. Jeremías 29:11 lo expresa con claridad. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La esperanza nos mantiene en movimiento, nos da dirección y nos recuerda que el Dios de ayer, y de hoy también, es el Dios del mañana. La esperanza no es ingenuidad ni optimismo superficial. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de abrirlos al futuro que Dios está preparando. Es mirar más allá de la circunstancia actual y anticipar el cumplimiento de las promesas. La Biblia está llena de historias de personas que mantuvieron viva la fe y la esperanza en medio de circunstancias adversas. Abraham y Sara esperaron años por el hijo prometido. En la vejez, cuando todo parecía imposible, la fe los sostuvo. Abraham fue llamado padre de la fe porque creyó contra toda esperanza. Ana, que lloraba por no poder tener hijos, nunca dejó de clamar al Señor. Su perseverancia en la oración fue recompensada con Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Elías, en el monte Carmelo, después de orar fervientemente, no vio la lluvia de inmediato. Envió a su siervo 7 veces a mirar el horizonte hasta que finalmente apareció una pequeña nube. La fe de Elías no se apagó aunque al principio el cielo parecía vacío. Los discípulos en Pentecostés esperaron en oración hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. La esperanza los mantuvo unidos y la fe los sostuvo en obediencia hasta que se cumplió lo prometido. Estas historias no son anécdotas lejanas, son recordatorios de que, aunque el tiempo pase, Dios sigue siendo fiel. Dios no nos deja sin herramientas para enfrentar la espera. Hay prácticas concretas que podemos cultivar para mantener la llama encendida. 1. La oración constante. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Al orar, recordamos que no estamos solos, que hay un Dios que escucha y responde en su tiempo perfecto. A veces la respuesta es inmediata. Otras veces, la oración se convierte en el sustento diario para no desfallecer. 2. La lectura de las Escrituras. La Biblia es un depósito inagotable de esperanza. En ella encontramos promesas que nos renuevan y nos recuerdan que Dios nunca falla. Leer pasajes como Salmo 27, Isaías 40:31 o Romanos 8 nos da nueva fuerza. Cada palabra se convierte en alimento para el alma. 3. La comunidad de fe. La soledad es terreno fértil para la duda. Por eso necesitamos caminar con otros. Una palabra de ánimo, una oración compartida, un testimonio escuchado en el momento preciso puede reavivar nuestra esperanza. La fe compartida se multiplica. 4. Un diario de gratitud. Escribir cada día al menos 3 cosas por las cuales agradecer abre nuestros ojos a la obra silenciosa de Dios. La gratitud es como un lente que cambia la perspectiva. Donde antes veíamos vacío, comenzamos a ver plenitud. 5. Recordar victorias pasadas. Así como David recordó cómo Dios lo libró del león y del oso antes de enfrentar a Goliat, nosotros también debemos traer a la memoria cómo Dios nos ha sostenido antes. Esa memoria es combustible para la esperanza. Recuerdo la historia de una mujer que enfrentó el diagnóstico de una enfermedad grave.
Los médicos no daban muchas esperanzas y la espera de resultados se convirtió en un desierto emocional. Pero en lugar de rendirse, ella decidió aferrarse a la fe. Cada día leía en voz alta las promesas de Dios, mantenía un cuaderno donde escribía agradecimientos y rodeaba su vida de personas que oraban con ella. Después de meses, los resultados comenzaron a mejorar. Pero lo más impactante no fue su recuperación física, sino cómo su fe inspiró a otros. La esperanza que mantuvo en medio de la oscuridad fue un faro para quienes la rodeaban. Este testimonio nos recuerda que la fe y la esperanza no solo nos sostienen a nosotros, sino que también se convierten en luz para los demás. No podemos ignorar que habrá momentos de duda. La Biblia misma nos muestra a personas que dudaron. Tomás necesitó ver las heridas de Jesús, Gedeón pidió señales, Moisés cuestionó su llamado. La duda no descalifica la fe, simplemente la pone a prueba. Lo importante no es nunca dudar, sino decidir seguir confiando aún en medio de la duda. Cada vez que eliges dar un paso de fe a pesar de tus preguntas, tu confianza se fortalece. La fe y la esperanza son como una llama en una lámpara de aceite. Si dejamos de alimentarla, eventualmente se extingue. Pero si cada día añadimos aceite, a través de la oración, la palabra, la gratitud y la comunidad, esa llama se mantendrá encendida incluso en la noche más oscura. La vida nos presentará muchas estaciones, algunas de abundancia, otras de escasez, algunas de claridad, otras de incertidumbre. Pero en todas ellas, la fe y la esperanza son nuestras compañeras inseparables. Con ellas, podemos atravesar la espera no con resignación, sino con confianza activa en el Dios que nunca abandona. Así que, aunque tu camino parezca largo y las respuestas se demoren, sigue alimentando esa llama. Recuerda que cada día de fe y esperanza sostenidas te acerca más al cumplimiento de las promesas. Y cuando llegue el momento de la respuesta, podrás mirar atrás y decir, valió la pena confiar. A menudo, las bendiciones de Dios llegan de manera silenciosa, inesperada o incluso disfrazadas de situaciones que al principio nos parecen adversas. Por eso, reconocer y aceptar las bendiciones requiere atención, apertura y gratitud. No todo lo bueno se presenta en el formato que esperamos. Algunas veces Dios nos da algo que no pedimos, pero que es exactamente lo que necesitamos. La vida cotidiana está llena de ejemplos de bendiciones que inicialmente pasan desapercibidas. Una persona puede desear con fervor un ascenso en el trabajo y mientras espera, Dios le abre la puerta a una oportunidad que supera lo que había imaginado. Otra puede pedir sanidad para una situación financiera y la respuesta llega a través de relaciones, consejos o aprendizajes que transforman su perspectiva y le permiten prosperar de formas más profundas. Reconocer la bendición implica aprender a ver la mano de Dios en lo ordinario, en cada detalle que sostiene nuestra vida. José, que pasó por traiciones y prisión, vio finalmente cómo Dios lo usaba para salvar naciones enteras. La bendición que parecía tardía era, en realidad, la culminación perfecta del propósito divino. Raquel, madre de José y Benjamín, esperó años por un hijo. Su oración fue escuchada, y aunque llegó en circunstancias difíciles, su bendición fue una semilla de transformación para toda la historia de Israel. El pueblo de Israel recibió maná en el desierto. No era oro ni riquezas, pero representaba la provisión diaria de Dios, enseñándoles a depender de Él día tras día. Estas historias nos enseñan que una bendición no siempre es lo que esperábamos, pero sí es lo que necesitamos. La dificultad está en aceptar que lo inesperado también puede ser bueno, y a veces mejor que nuestras propias expectativas. Uno de los mayores obstáculos para reconocer las bendiciones es nuestra tendencia a enfocarnos solo en lo que falta. Nos quejamos por lo que no tenemos y mientras tanto pasamos por alto los regalos que ya están en nuestra vida. Esto es lo que la Biblia llama ceguera espiritual. En Mateo 25:29, Jesús dice, «Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado». Esto no significa que Dios nos castigue, sino que la gratitud y el reconocimiento abren la puerta a más bendiciones. 1. Observar lo ordinario como extraordinario. Las bendiciones no siempre vienen en grandes dosis. A veces son pequeñas, como una sonrisa inesperada, un consejo oportuno, la provisión diaria o un momento de paz en medio del caos. Aprender a ver lo cotidiano como bendición transforma la perspectiva de nuestra vida. 2. Reflexionar y comparar con lo que Dios ya ha hecho. Recordar cómo Dios ha provisto en el pasado
nos permite identificar bendiciones presentes. Cada prueba superada, cada respuesta a una oración, cada milagro cotidiano es evidencia de su fidelidad. 3. Practicar la gratitud activa. No basta con sentir gratitud, debemos expresarla. Esto puede ser en oración, en palabras de alabanza, en actos de generosidad o en compartir nuestro testimonio con otros. La gratitud activa abre el corazón y permite recibir más bendiciones. 4. Aceptar las bendiciones con humildad. Reconocer que todo lo bueno viene de Dios y no solo de nuestro esfuerzo nos protege del orgullo. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Incluso los desafíos pueden contener bendiciones ocultas. Muchas veces, Dios nos bendice en medio de la adversidad. Un despido laboral puede ser la puerta a un trabajo mejor. Una enfermedad puede despertar cambios de hábitos que transformen nuestra vida. O un desengaño puede enseñarnos a confiar más profundamente en Él. Estas bendiciones disfrazadas requieren discernimiento, ver más allá del dolor inmediato y percibir la intención divina. Por ejemplo, un joven que pierde una beca soñada podría pensar que todo está perdido, pero ese mismo camino lo lleva a un proyecto diferente, donde descubre talentos que desconocía y forma amistades y experiencias que moldean su futuro de manera más sólida. La bendición estaba allí, solo que en un formato distinto al esperado. Recuerdo la historia de una familia que buscaba una casa durante meses. Cada propiedad parecía ideal al principio, pero siempre surgían problemas. Precios demasiado altos, ubicación incómoda, detalles legales. Después de muchas frustraciones, encontraron finalmente un hogar que superaba todas las expectativas. Más grande, mejor ubicado y con un vecindario que fomentaba la comunidad y la amistad. Lo que al inicio parecía una pérdida de tiempo se transformó en un regalo perfecto. Dios había guardado la mejor bendición hasta el momento adecuado. 1. Oración de reconocimiento. Agradecer explícitamente por cada bendición recibida. Esto fortalece nuestra percepción espiritual y nos conecta con Dios. 2. Reflexión diaria. Dedicar unos minutos para pensar en los regalos del día, grandes o pequeños. 3. Compartir testimonios. Hablar de bendiciones con otros fortalece la fe propia y la de quienes nos escuchan. 4. Humildad constante. Recordar que todo proviene de Dios, no solo nuestros esfuerzos. Esto nos protege de la arrogancia y abre nuestra vida a más gracia. 5. Paciencia activa. Esperar las bendiciones sin forzarlas, confiando en el tiempo perfecto de Dios. Aceptar las bendiciones de Dios no es simplemente recibir lo que nos gusta o nos conviene. Es aprender a reconocer su mano en cada circunstancia, confiar en su tiempo y agradecer incluso lo inesperado. La verdadera bendición no siempre es inmediata ni visible, pero siempre es perfecta y suficiente. Cuando aprendemos a identificarla y aceptarla, nuestro corazón se llena de paz, gratitud y amor, y nuestra relación con Dios se fortalece. Cada bendición es un recordatorio de que no estamos solos, que Dios obra en lo oculto y que su plan es siempre para nuestro bien. Al aceptar y reconocer sus regalos, incluso los más pequeños o los disfrazados de dificultad, abrimos la puerta a una vida más plena, consciente y agradecida, donde cada día es una oportunidad para ver lo extraordinario en lo ordinario. Confiar en Dios no se limita a momentos de crisis o temporadas de espera. Es un estilo de vida, una práctica diaria que transforma nuestro caminar y nuestra percepción del mundo. Una vida de confianza continua no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso, en lo visible y en lo invisible, en lo fácil y en lo difícil. La confianza continua se construye en la constancia. No basta con creer un día y dudar al siguiente. Se trata de decidir cada mañana entregar nuestra jornada a Dios, nuestras emociones, nuestros planes y nuestros temores. Cada día es una oportunidad para renovar nuestra fe y afirmar que, aunque no comprendamos todo, nuestra vida está en manos del Dios que nunca falla. Imagina que tu fe es un músculo. Si no lo ejercitas diariamente, pierde fuerza. La confianza continua funciona igual. Cada oración, cada lectura de la Biblia, cada acto de obediencia es un paso que fortalece nuestra fe. Como dice Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo no promete que el camino sea siempre plano o fácil,
pero sí garantiza dirección y compañía divina. Vivir confiando en Dios también significa no depender exclusivamente de nuestras fuerzas. La vida nos presenta incertidumbres, desafíos financieros, problemas de salud, conflictos familiares o decisiones laborales difíciles. Si intentamos controlar todo por nuestra cuenta, la ansiedad nos consume. La confianza en Dios nos permite soltar el control, descansando en su sabiduría y provisión. Es como entregar el timón de nuestra vida a un capitán experimentado que conoce la tormenta mejor que nosotros. Daniel en Babilonia. Mantener su fe en medio del exilio y la presión cultural, incluso frente al decreto que prohibía orar a Dios, mostró una confianza inquebrantable. Su constancia lo llevó a ser protegido y honrado por Dios. Job, aunque perdió familia, salud y posesiones, no maldijo a Dios. Job expresó honestamente su dolor, pero su confianza persistió y finalmente Dios restauró todo con creces. Nehemías lideró la reconstrucción del muro de Jerusalén enfrentando oposición constante. Su confianza no flaqueó y su perseverancia permitió el cumplimiento de la obra que Dios le encomendó. Estos ejemplos muestran que la confianza continua no elimina los desafíos, pero nos da fuerza, claridad y dirección para enfrentarlos. Primera oración, como hábito diario. No solo pedir, sino también escuchar. La oración nos conecta con Dios y nos recuerda que no estamos solos. Incluso 5 minutos diarios pueden renovar nuestro espíritu. Segundo, meditación en la palabra. Leer la Biblia no es solo acumular conocimiento, es fortalecer la fe. Cada versículo que memorices y medites se convierte en un recordatorio de la fidelidad de Dios en tu vida. Tercera, reflexión y gratitud. Tomar tiempo para reconocer las bendiciones y los aprendizajes diarios fortalece la confianza. Aún en problemas, hay motivos para agradecer: salud, provisión, protección, oportunidades. Cuarta, declarar promesas bíblicas. Hablar en voz alta lo que Dios promete fortalece la mente y el espíritu. Por ejemplo, declarar: Dios me guía y provee en todo momento, o confío en Él en medio de la incertidumbre, es un acto de fe práctica. Quinto, servicio y generosidad. Confiar en Dios nos libera del egoísmo. Cuando damos tiempo, recursos o apoyo a otros, confirmamos que creemos en su provisión y no en nuestras propias reservas. El río y la corriente. Vivir confiando es como flotar en un río. No controlamos la corriente, pero aprendemos a navegarla, a mantenernos a flote y a disfrutar del viaje, confiando en que el río nos lleva a donde necesitamos llegar. El árbol en la tormenta, sus raíces profundas lo sostienen cuando el viento sopla fuerte. Nuestra fe, nutrida en oración y palabra, nos mantiene firmes incluso cuando las circunstancias golpean. Recuerdo a un amigo que atravesó una crisis financiera intensa. Todo parecía perdido: deudas acumuladas, oportunidades laborales fallidas, incertidumbre total. Pero decidió vivir cada día confiando en Dios, orando, buscando sabiduría y apoyándose en su comunidad. Con el tiempo, no solo salieron de la crisis, sino que encontraron estabilidad y nuevas oportunidades que antes no habían imaginado. La confianza continua transformó no solo la situación, sino su carácter. Aprendió paciencia, perseverancia y dependencia de Dios. La confianza continua no es fácil. Habrá días de dudas, noches de ansiedad, momentos de desánimo, pero estos desafíos son oportunidades para fortalecer la fe. Cuando surgen dudas, recordemos victorias pasadas y promesas bíblicas. Cuando sentimos miedo, usemos oración y alabanza para reafirmar la seguridad en Dios. Cuando el camino parece largo, demos pasos de obediencia, aunque pequeños. Cada paso confirma nuestra fe. Vivir confiando continuamente en Dios es una decisión diaria, un compromiso de corazón y mente. No significa que los problemas desaparezcan, sino que caminamos con la certeza de que Dios está con nosotros, que su provisión nunca falla y que su plan es perfecto. Es un estilo de vida que transforma la ansiedad en paz, la incertidumbre en claridad y la duda en esperanza activa. Cuando nuestra vida se convierte en un reflejo de confianza diaria, no solo recibimos dirección y bendiciones, sino que nos convertimos en luz para otros, demostrando que la verdadera seguridad no está en nuestras habilidades, sino en Dios. Cada día que elegimos confiar, incluso en circunstancias inciertas, estamos edificando un testimonio vivo, un corazón que descansa, un espíritu que persevera y una vida que honra a su Creador.
A lo largo de este recorrido, hemos explorado un camino espiritual que comienza con la paciencia, pasa por la espera, la fe y la esperanza, hasta culminar en la aceptación de las bendiciones y la confianza continua en Dios. Cada etapa nos ha enseñado que la vida no es solo una sucesión de eventos, sino una oportunidad de crecimiento, transformación y conexión con lo divino. Ahora, el cierre de este guión no es un punto final, sino un punto de partida, un llamado a vivir cada día con propósito, fe y gratitud. La vida nos presenta momentos de incertidumbre, desafíos que parecen insuperables y esperas que se sienten interminables. Pero como aprendimos, cada espera tiene un propósito. Cada desafío es una escuela donde Dios nos enseña lecciones de carácter, perseverancia y dependencia de Él. Recuerda al joven José, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero que finalmente se convirtió en líder y salvador de naciones. Recuerda a Ana, que lloró años por un hijo y recibió a Samuel como respuesta a su fe persistente. Recuerda a Daniel, que mantuvo su integridad y confianza en medio del exilio, y a Job, que vio restaurada su vida tras la prueba más dura. Cada historia bíblica nos recuerda que Dios nunca olvida a sus hijos y que su tiempo es perfecto, aunque a veces incomprensible para nosotros. 1. Vivir una vida de fe activa no se limita a la contemplación. No basta con conocer estas verdades, debemos aplicarlas cada día. La paciencia, la fe, la esperanza, la gratitud y la confianza deben convertirse en hábitos, en decisiones conscientes que guíen nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. 1. Decide practicar la paciencia. No permitas que la ansiedad o la frustración gobiernen tus días. Cada vez que esperes, recuerda que Dios está obrando incluso cuando no ves resultados inmediatos. 2. Busca el propósito en cada espera. Pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Cada dificultad es una oportunidad de crecimiento. 3. Fortalece tu fe y esperanza. Ora, lee la palabra, comparte tu testimonio, registra tus gratitudes. Cada acción diaria fortalece la certeza de que Dios es fiel. 4. Reconoce y acepta las bendiciones. Observa los regalos que ya están en tu vida, incluso los pequeños o inesperados. Aprende a agradecer y a recibir con humildad. 5. Vive confiando continuamente en Dios. No dependas de tus fuerzas. Su guía, provisión y amor son constantes, incluso cuando la vida parece incierta. El jardín de la vida. Cada semilla que plantas requiere tiempo para crecer. No la arranques antes de tiempo. Riega, cuida y confía en que el fruto llegará. La lámpara que no se apaga. Mantén la llama de la fe y la esperanza encendida diariamente. La oración, la palabra y la gratitud son el aceite que permite que la luz brille en la oscuridad. El río que te guía. Aunque no veas el final del camino, confía en la corriente que Dios dirige. Él conoce cada curva y cada remolino y te llevará a donde necesitas estar. Vivir con confianza en Dios no elimina los desafíos, pero cambia nuestra perspectiva frente a ellos. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de aprendizaje, cada decepción en una puerta hacia algo mejor, cada espera en un espacio de transformación espiritual. Cuando entendemos que nuestra vida está en las manos de un Dios que nos ama y nos guía, podemos caminar con paz, valentía y propósito. Además, la vida de fe activa no solo nos transforma a nosotros, sino que inspiramos a otros. Cada acto de confianza, cada palabra de gratitud, cada testimonio compartido es una semilla plantada en el corazón de quienes nos rodean. Así, nuestra vida se convierte en un faro que ilumina la esperanza para otros, mostrando que, incluso en medio de la incertidumbre, es posible vivir con alegría y confianza. Hoy, frente a cada desafío, cada espera, cada incertidumbre, puedes tomar una decisión: vivir con temor y ansiedad, o vivir con fe, esperanza y confianza activa en Dios. Puedes decidir valorar lo que ya tienes, agradecer por lo que llega y esperar con paciencia lo que está por venir. Cada día es una nueva oportunidad de practicar estas virtudes, de fortalecer tu carácter, de caminar en obediencia y de experimentar la fidelidad de Dios. Recuerda, la vida no es solo lo que pasa a tu alrededor, sino cómo eliges responder a lo que Dios permite en tu camino. Al aplicar estas enseñanzas, tu corazón encontrará paz en medio de la tormenta. Tus pasos tendrán dirección aún en la incertidumbre, y tu espíritu se llenará de gratitud, esperanza y alegría. Haz de hoy el día en que decidas confiar sin reservas. Haz de tu vida un reflejo de la paciencia, la fe, la esperanza y la gratitud.
Reconoce las bendiciones, incluso las pequeñas. Vive cada día como una oportunidad para fortalecer tu relación con Dios y para impactar a quienes te rodean. Que cada acción, cada pensamiento y cada palabra sean una expresión de confianza continua en el Dios que nunca falla, que transforma la espera en propósito, la dificultad en enseñanza y la vida en un testimonio de su amor infinito.